Bueno, vamos a dar comienzo. Ya saben que representamos la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama sesiones cónicas, correspondiente a la cátedra de álgebra. Y vamos a ver las cónicas que se generan de acuerdo a la forma en la que se intersecta un plano en un cono. A través de ellos se generan distintos tipos de curvas, a las cuales las denominamos cónicas. Es decir, si trabajamos con un cono y hacemos un corte, el cual ese corte tiene un plano que es totalmente perpendicular a la generatriz de ese cono, decimos que estamos generando una curva. Y esa curva, vamos a utilizar acá el puntero, esa curva que se genera allí se conoce como círculo y a nosotros nos interesa justamente el contorno, lo que denominamos circunferencia. Si ese corte del plano es de manera oblicua hacia la generatriz del cono, generamos otro tipo de curva, el cual la denominamos elipse. Si ese corte del plano es también oblicuo, pero con una intersección creciente con respecto a la generatriz, generamos una parábola. Y si ese corte es paralelo a la generatriz de ese cono, generamos lo que se conoce como una hipérbola, el cual la hipérbola tiene una característica diferente a las cónicas anteriores debido a que tenemos una parte inferior que es una hoja y la segunda hoja que es la parte superior. Vamos a empezar definiendo lo que es la circunferencia. Y la definimos a través de una sección de un cono. Es decir, si cortamos una superficie cónica con un plano que se obtiene unas curvas que se llaman cónicas, bueno, lo que dijimos anteriormente, las distintas posiciones del plano determinan diferentes tipos de cónicas. Entonces, hemos definido a la circunferencia como una cónica degenerada que se obtiene cuando el plano secante es perpendicular al eje del cono. Cuando hablamos del eje del cono, estamos hablando justamente de la generatriz del mismo. Así como la figura que estamos representando en la diapositiva. Entonces, en virtud de esto, podemos definir lo que se conoce como circunferencia. Vamos a definir de esta forma, como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. En una circunferencia vamos a tener en cuenta tan solo dos elementos. El primer elemento, lo voy a marcar acá, es el centro. Y el segundo elemento, como lo marca la figura, es el radio. Cada vez que tengamos un problema en el cual esté involucrado esta cónica, a la cual la conocemos como circunferencia, nuestro objetivo es determinar el centro y el radio. Hay otro elemento más, que es el diámetro, pero que normalmente en geometría analítica no se trabaja. Incluso también la cuerda, los cuales el diámetro deriva del centro y la cuerda es un segmento que corta la circunferencia en dos puntos. De hecho, el diámetro es una cuerda, pero es una cuerda especial porque es la única cuerda que pasa por el centro. Y esta cuerda a la vez determina un arco, en este caso el que estamos marcando allí en la imagen. Vamos, ya habiendo definido lo que es circunferencia, a la expresión algebraica de la circunferencia, es decir, a la ecuación
que representa la circunferencia. Supongamos que tenemos el gráfico como estamos marcando allí en la diapositiva. Vamos marcando el centro. En este caso hablamos de una circunferencia con centro AB y un punto sobre la circunferencia es un punto arbitrario. Si calculamos la distancia de ese punto hacia el centro, lo que vamos a obtener es el radio. Ese radio representa una medida y esa medida es la distancia que hay desde ese centro hacia cualquier punto arbitrario que pertenezca a la circunferencia. Esto nos lleva a la deducción analítica de la ecuación canónica de la circunferencia con centro, en este caso, con centro en el punto AB y radio R. El centro, van a observar que el punto A y el punto B que estoy marcando en la ecuación canónica de la circunferencia aparecen con signos opuestos a lo que tenemos acá en el gráfico, debido a que la ecuación canónica de la circunferencia exige que los centros estén con el signo cambiado. Y el radio está representado a través de r al cuadrado, que significa el radio elevado al cuadrado. Ahora bien, esta es la ecuación canónica de la circunferencia. A partir de allí podemos deducir la ecuación general de la circunferencia, que básicamente lo hacemos a través de desarrollar los cuadrados del binomio en cada una de las expresiones de la ecuación canónica de la circunferencia. Si desarrollamos los cuadrados del binomio, vamos a encontrar la expresión que voy a remarcar acá. Asociando convenientemente, así como muestran estas flechas, vamos a obtener la siguiente ecuación. Esta ecuación que estoy marcando acá en la pantalla se conoce como ecuación general de la circunferencia. Y son básicamente las dos ecuaciones que me interesan. La ecuación canónica de la circunferencia, o a veces algunas bibliografías la conocen como ecuación centro-radio, y la ecuación general de la circunferencia. Muchos de los problemas que se presentan en geometría analítica es, dado un centro, dado un radio, encontrar la ecuación canónica y encontrar la ecuación general de la circunferencia. O de manera inversa, dada la ecuación general de la circunferencia, encontrar la ecuación canónica. Dado la ecuación general de la circunferencia, podemos encontrar justamente el radio con las siguientes expresiones que estoy marcando acá. Podemos encontrar A, B y un medio, es decir, el centro estaría dado por el coeficiente lineal, el que estamos marcando acá. El coeficiente lineal es D. Y B, que es la otra componente del centro, estaría dado por el coeficiente lineal correspondiente ahí, menos E sobre 2. Y el radio estaría dado por la raíz cuadrada, justamente de A cuadrado más B cuadrado, que son las componentes correspondientes al centro, menos F, que F representa dentro de la ecuación general de la circunferencia el término independiente. Vamos a ver las condiciones para que una ecuación represente una circunferencia. Recién dijimos que esta expresión que tenemos acá, esta expresión que tenemos acá representa la ecuación general de la circunferencia. Vamos a identificar entonces los coeficientes. Van a observar que en una ecuación de una circunferencia, el coeficiente cuadrático y los coeficientes cuadráticos de x y de y son iguales. Es decir, lo que estamos marcando acá. A y B. A y B deben ser igual a quién? A un determinado valor K. Y que además se debe cumplir
que C debe ser igual a 0. C es el coeficiente del término cruzado. Este término cruzado significa de que está acompañado por la variable x e y. Ese valor C debe ser siempre igual a 0. Es decir, no debe estar en la ecuación. Y que tanto D, que es el coeficiente lineal correspondiente a x, y E, que es el coeficiente lineal correspondiente a y, deben ser iguales justamente a menos D sobre 2 por A y a menos E sobre 2 por A correspondientemente. Y que el radio debe cumplir o debe estar en función de esta relación, que es 1 sobre 2 por A por la raíz cuadrada de D cuadrado menos 4AF, que es la forma en que hemos definido el radio, dada la ecuación de la forma general de la circunferencia. ¿Qué sucede si dentro del radical me da un número negativo? Si obtenemos un resultado en virtud de un número negativo, decimos que esto no es una circunferencia. La otra pregunta sería, ¿qué sucede si da igual a 0? Bueno, si da igual a 0, no estamos hablando de una circunferencia, sino que estamos hablando básicamente de un punto, y el punto sería la representación del centro. Si el radical es mayor que 0, ya estamos hablando entonces de una circunferencia siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones anteriores marcadas. Vamos a ver lo que son las posiciones relativas de la circunferencia y la recta. Vamos a tener tres: una recta exterior, una recta tangente y una recta secante. En el primer gráfico estamos marcando una recta S. Acá la voy a señalar, la recta S, que es exterior a la circunferencia, es decir, no tiene ningún punto en común. En el segundo gráfico estamos marcando una recta, van a observar que acá voy a marcar este punto, que estamos marcando con amarillo, es el único punto en común que tiene la recta S con la circunferencia de centro O y radio R. Por lo tanto, decimos de que esta recta es tangente debido a que tiene un único punto en común. Y en el tercer gráfico observamos que la recta determina una secante, uno de los elementos que mencionamos anteriormente en la diapositiva. Esa secante, o coincide con la secante, esa recta se denomina recta secante debido a que tiene dos puntos en común con la circunferencia de centro O y radio R. Son los tres posiciones relativas de la circunferencia con la recta. Entonces, una recta exterior, una recta secante y una recta tangente. A partir de allí podemos encontrar las ecuaciones justamente, o qué es lo que sucede algebraicamente a partir de las posiciones relativas entre una recta y una circunferencia. Hemos marcado en este cuadro la ecuación general de la circunferencia, estamos marcando acá, y la ecuación general o la ecuación implícita de la recta. Cuando sustituimos la recta dentro de la circunferencia, vamos a encontrar una expresión de este tipo, la cual se conoce como mx cuadrado más nx más p, que es en definitiva una ecuación cuadrática. Y si hemos encontrado una ecuación cuadrática, lo que nos interesa saber es sus soluciones. Y en virtud de sus soluciones, vamos a estudiar el discriminante de esa ecuación cuadrática. Es decir, qué sucede cuando sus soluciones son iguales, son complejas y son reales. Eso es lo que se conoce como discriminante y es lo que vamos a definir a continuación. Este triangulito que tenemos acá significa discriminante. Y si ese discriminante, es decir, en este caso, n al cuadrado menos 4m por p mayor que 0, significa que tiene dos soluciones. Y si tiene dos soluciones, tiene dos puntos en común.
es decir, dos puntos de contacto. Y si tiene esos dos puntos de contacto, estamos hablando de que la recta es una recta secante como la que estamos marcando allí en el gráfico. Podemos observar que tenemos una circunferencia con dos puntos en común. Quiere decir entonces que es una recta secante a esa circunferencia. Y eso sucede porque tiene dos soluciones. Ahora bien, supongamos de que esa ecuación cuadrática, y calculamos su discriminante, tiene solamente una única solución, o raíz doble, como lo mencionamos en el cursillo de nivelación. Entonces significa entonces de que tenemos una recta tangente, es decir, una circunferencia y una recta que tiene solamente un punto en común. Y si su discriminante es menor que cero, significa entonces que aparecen raíces imaginarias, no tiene solución, por lo tanto decimos de que la recta es exterior a la circunferencia. Son los tres casos. Entonces, en base a las posiciones relativas, estudiamos algebraicamente lo que significa, y eso lo hacemos reemplazando la ecuación de la recta dentro de la circunferencia. A partir de allí formamos una ecuación cuadrática, como lo marcamos ahí en la pantalla, y esa ecuación cuadrática estudiamos su discriminante. El discriminante nos va a ofrecer tres tipos de soluciones: raíces reales iguales, raíces reales distintas y raíces imaginarias. En base a la solución de las raíces reales iguales, estamos hablando de una recta tangente, raíces reales distintas, una recta secante, y raíces imaginarias, una recta exterior. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo de cómo hacemos para determinar la ecuación canónica de la circunferencia de radio 4 con centro en 3,2. Y después vamos a hacer el proceso inverso, la de que dada la ecuación canónica de la circunferencia, cómo hacemos para encontrar la ecuación general de la circunferencia y a partir de la general la canónica. Bueno, si queremos encontrar la ecuación canónica de la circunferencia, primero que nada debo expresar lo que estamos marcando acá en la pantalla, que no es otra cosa que la expresión de la ecuación canónica de la circunferencia con centro en HK y radio R. Van a observar de que en el inciso nos estamos proporcionando el centro, que es 3,2. 3 corresponde a la componente de H y menos 2 corresponde a la componente de K. Y tenemos un radio 4. Por lo tanto, la ecuación canónica de la circunferencia quedaría de esta forma, en el cual observaremos que 3 está con el signo cambiado dentro de la ecuación canónica de la circunferencia, es decir, menos 3. Y menos 2, que es la componente de I en el centro, dentro de la ecuación canónica de la circunferencia aparece como más 2. Y el radio directamente como 16, es decir, 4 al cuadrado. Estos signos han sido cambiados debido a que la ecuación canónica de la circunferencia se designa a través de signos negativos para H y para K. Y correspondiente al radio es R al cuadrado. Ahora bien, esa es la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Qué sucedería si quiero encontrar la ecuación general de esa circunferencia? Solamente debo desarrollar los cuadrados binomios. Desarrollamos el cuadrado binomio para el primer término, es decir, para x menos 3 elevado al cuadrado. Recuerden esa reglita que aplicamos dentro del cursillo de nivelación: el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. De la misma manera desarrollamos el cuadrado binomio de la segunda expresión, y más 2 elevado al cuadrado. Desarrollando ese cuadrado binomio obtenemos la siguiente expresión. Bueno, una vez que hemos obtenido la siguiente expresión, lo que vamos a hacer es asociar convenientemente los términos independientes, es decir, los numeritos que están solos, 9 y 4 en este caso, junto con el radio que es 16. Por lo tanto, encontraremos una expresión de este tipo. Allí podemos observar que coloqué entre paréntesis solamente a los números que no están afectados a ninguna variable. Resolvemos esa expresión y hemos obtenido entonces la siguiente ecuación.
x cuadrado menos 6x más y cuadrado más 4y menos 3, que ya es la ecuación general de la circunferencia. Y la podemos acomodar un poquito para que tenga la misma forma con la que trabajamos en las diapositivas anteriores. Ahora bien, a partir de la ecuación general de la circunferencia, ¿cómo hago para encontrar la ecuación canónica de la circunferencia? Es decir, el proceso inverso. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar esto de completar cuadrados. Y completamos cuadrado directamente tomando la expresión que voy a marcar acá, menos b sobre 2 por a elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar la expresión dado por x cuadrado, lo asociamos acá convenientemente, con menos 6x, y vamos a tomar a menos 6, y a menos 6 le vamos a aplicar la formulita que pusimos allí en la diapositiva, es decir, menos b sobre 2 por a elevado al cuadrado. Una cosa así. Menos 6 sobre 2 por 1. Tengamos en cuenta de que acá a representa el coeficiente cuadrático. El coeficiente cuadrático en este caso es 1. Por lo tanto me queda menos 6 sobre 2 por 1. Que eso simplificado y todo ya es 3 elevado al cuadrado. Bueno, acá no interfiere el signo por el hecho de estar elevado al cuadrado. Y eso es igual a 9. Ese 9 que obtenemos como resultado lo vamos a sumar y lo vamos a restar en la expresión, de manera que no difiera con la ecuación que tenemos anteriormente. De forma análoga vamos a trabajar con los términos correspondientes ahí. Acá voy a asociar justamente y cuadrado, el término cuadrático correspondiente a la variable y, y el término lineal correspondiente a la variable y, el cual le vamos a aplicar justamente esa formulita, menos b sobre 2 por a elevado al cuadrado, y vamos a obtener la siguiente expresión. Menos 4 sobre 2 por a, es decir, menos 4 sobre 2 por 1, el coeficiente cuadrático también es 1, elevado al cuadrado, eso es igual a 4. También vamos a sumar y vamos a restar a la siguiente expresión, pero acá lo que vamos a hacer, a diferente con lo anterior, es que vamos a asociar solamente con el positivo, no con el negativo. Como marcamos acá, podrán observar que hemos asociado los dos términos, el cuadrático y el lineal, con respecto a la variable x, y el 9 positivo. Al 9 negativo lo hemos asociado directamente con los términos independientes restantes. De la misma manera, de forma análoga, trabajamos con respecto a y. Y así hemos creado tres sociedades. La primera sociedad es el término cuadrático y el lineal y el independiente correspondiente a x. De la misma manera, para y, el término cuadrático, el lineal y el independiente para la segunda sociedad correspondiente a la variable y. Y la tercera sociedad está formado solamente con los términos independientes. En la primera sociedad, en un principio obtenemos una expresión muy común dentro de álgebra, que es un trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos factoriar. Y en el segundo término también tenemos un trinomio cuadrado perfecto, pero ahora con la variable y. Factoreando esas expresiones. Y en la tercera sociedad, en este caso tenemos menos 9, menos 4, menos 3. Aprovechamos y sumamos todos y obtenemos que menos 9, menos 4, menos 3 es igual a menos 16 y factoriamos. Cuando factoriamos encontramos entonces la expresión x menos 3 elevado al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado igual a 16, que es la ecuación canónica de la circunferencia. Tengan en cuenta de que acá cuando factoreamos el trinomio cuadrado perfecto, en el primer paréntesis tenemos menos 6x, significa que vamos a obtener una diferencia. Y que en la segunda sociedad tenemos más 4y, que el coeficiente lineal determina justamente el signo. Entonces ya obtenemos y más 2 elevado al cuadrado. Y así
hemos obtenido la ecuación canónica de la circunferencia con centro en 3 menos 2 y radio 4. Bien, ahora vamos a pasar a la elipse. Si definimos a la elipse como una sección de un cono, como dijimos al principio, es una cónica no degenerada que se obtiene cuando el plano secante es oblicuo al eje del cono o a la generatriz y que corta todas las generatrices y no pasa por el vértice, así como marcamos en la figura. ¿Qué es lo que obtenemos? Una curva. Esa curva se denomina elipse. ¿Cuáles son los elementos de la elipse? Bueno, la elipse la hemos definido justamente como el lugar geométrico de los puntos del plano, en este caso los puntos del plano que le llamamos un punto P arbitrario, cuya suma a dos distancias fijas, esas distancias fijas se conocen como puntos fijos y los denominamos focos. En este caso nosotros lo vamos a marcar con, lo voy a marcar acá en el gráfico, F y F'. Esos son los dos puntos fijos. Y una constante, la cual la denominamos 2A. Por lo tanto, la expresión estaría dada justamente por la suma entre PF, que la vamos a marcar acá, es decir, la distancia que hay desde un foco hacia un punto arbitrario de esa elipse, más la distancia que hay desde ese punto hacia el otro foco, F', el cual me da una constante 2A, que es esa distancia 2A representa justamente lo que coincide con el eje X, es decir, lo que estamos marcando acá. Es el doble de la distancia que hay desde F hacia el centro. Van a observar de que acá vamos a hablar de dos tipos de ejes, un eje mayor y un eje menor. El eje menor estaría dado por esa expresión, ahí vamos a observar el eje menor, que en este caso coincide con el eje Y. Y el eje mayor, como lo marcamos allí en la diapositiva, coincide con el eje X. A partir del eje menor, ese eje menor hace una intersección con el gráfico de la elipse y se generan vértices. Luego, la distancia, en este caso, entre el foco F' y un punto P se conoce como radio vector. Y bueno, hay un radio vector primario y secundario. En este caso le vamos a llamar al mismo radio vector, que es la distancia que hay desde un foco hacia un punto arbitrario, en este caso desde F' hacia el punto P, y la distancia que hay desde P hacia F también se conoce como radio vector. Normalmente al primer radio vector se lo conoce como radio vector principal y al segundo como radio vector secundario. ¿Qué más nos queda? El eje secundario y el eje focal. En este caso, el eje focal es el eje que contiene a los focos y coincide, para este caso en particular, con el eje de abscisas. Vamos con los segmentos de la elipse y una relación fundamental. Vamos a ver cómo deducimos esta relación fundamental con respecto a la elipse. En el gráfico, bueno, el gráfico es básicamente el mismo de la diapositiva anterior y vamos a tener en cuenta que la distancia, en este caso de A, que es parte del vértice A y A' o A'A, va a ser igual a la distancia que vamos a tener de A' a F', es decir, del vértice del eje mayor hacia el foco, más la distancia que va a haber desde el otro vértice, desde A hacia F, y de acuerdo a la definición de la elipse es otra cosa que 2 veces A, que es justamente la distancia que hay entre los focos, así como lo hemos
Eso es en base a la definición de elipse. Y 2A es justamente, o hay que tener en cuenta que la distancia que hay desde O hacia el punto A, que es el vértice de esa elipse, el vértice del eje mayor, es igual a la distancia que hay de O hacia el otro vértice opuesto, que es A'. Por lo tanto, eso representa A. Ahora podríamos preguntarnos qué representa B y B', es decir, la distancia, ahí estamos marcando la distancia. Podríamos pensar ahora cuál es la distancia que hay desde el vértice B hacia BB', es decir, la distancia del eje menor. Bueno, la distancia del eje menor lo podemos considerar como 2 veces B. ¿Y por qué lo consideramos como 2 veces? Debido a que la distancia que hay desde O hasta B, es decir, desde el centro de origen hacia el vértice, es la misma distancia que hay desde el centro hacia el vértice opuesto, en este caso hacia B', el cual la hemos denominado B. Por lo tanto, la distancia que hay entre los vértices es justamente 2B. Ahora podemos pensar cuál es la distancia que hay desde los focos. A eso lo hemos definido como 2C, en donde C representa la distancia que hay desde el origen hacia uno de los focos. Entonces, C simplemente es la distancia que hay desde el origen hacia un foco. Por lo tanto, la distancia que hay desde un foco hacia el otro es 2 veces C. Y ahora bien, si la distancia que hay desde B hacia F más B hacia F', que no es otra cosa que la definición de elipse, va a ser igual a quién, a una constante, en este caso 2A. Y hay que tener en cuenta entonces que BF es igual a F más BF', por lo tanto, BF va a ser igual a 2 veces A, que A representa la distancia que hay del origen hacia un vértice real o vértice que corresponde al eje mayor, por lo tanto BF también va a ser igual al punto A. Y a partir de allí, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos obtener una relación fundamental, y esta es la relación fundamental que les iba a marcar, que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. A partir de allí, esa relación nos va a permitir calcular la distancia que hay desde el origen hacia un foco. ¿Sí? Bien, vamos a definir otro elemento de la elipse, que es la excentricidad de la elipse. La excentricidad de la elipse se define a través de la fórmula que estamos marcando allí en la pantalla, que es C sobre A, es decir, la distancia que hay de un centro de origen hacia el foco está dado como, la excentricidad, perdón, está dado como la distancia que hay desde el origen hacia el foco dividido justamente en A, que es la distancia que hay desde el origen hacia el vértice. Ese es un valor que tiene una propiedad. En este caso, para la elipse, es un valor que está comprendido entre 0 y 1. Y vamos a marcar dos características. En la medida de que la excentricidad se aproxime a 0, significa entonces que la elipse se parece más a una circunferencia o que tiende a una circunferencia. Y en la medida en que la excentricidad se aproxime a 1, la elipse se aproxima o tiende a un segmento. Así vamos a observar gráficos de elipses que son concéntricas, es decir, tienen el mismo centro y que varían con respecto a su excentricidad. Por ejemplo, la elipse que tenemos marcada ahí con color rojo tiene una excentricidad de 0.1, la que está marcada con verde tiene una excentricidad de 0.3, la que está marcada con azul tiene una excentricidad de 0.5. Van a observar que a medida de que va creciendo la excentricidad, es decir, nos vamos acercando cada vez más a 1, la elipse se va acercando, se va aproximando más a un segmento y dejando de, o alejándose de ser una circunferencia. Bueno, vamos entonces a la parte de cuál es la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse estaría dada entonces por
la siguiente expresión, y la vamos a marcar acá. Esa es la ecuación de la elipse, la voy a remarcar. La ecuación canónica de la elipse con centro en el origen. Y voy a marcar algunos puntos. El punto B, que lo estamos marcando allí, esos son los vértices del eje menor, y los puntos A y A' son los vértices del eje mayor. En este caso el centro es el origen, que es el centro de coordenada, 0, 0. La ecuación de la elipse tiene también unas características que la vamos a marcar acá. Las ecuaciones de la elipse más sencillas de las cónicas se obtienen cuando los ejes coordenados coinciden con sus ejes. En ese caso son cuando hablamos de elipses que están centradas en el origen. Y acá surge un interrogante. ¿Qué forma tienen dichas ecuaciones cuando la cónica está situada en cualquier parte del plano? Es decir, hasta ahora venimos trabajando con elipses que están centradas en el origen. Vamos a imaginarnos, allí tenemos una ecuación de la elipse en el cual el eje mayor coincide con el eje X. Van a observar que cuando hablamos de un eje mayor que coincide con el eje X, significa entonces, lo voy a marcar acá, que en la ecuación X va a tener el número mayor como denominador. Si la ecuación tuviera, o si el gráfico de esta elipse tuviera como eje mayor, como lo voy a marcar acá, voy a intentar hacer una elipse sobre esto. Van a observar que eso, bueno, eso intenta hacer una elipse. Si el eje mayor coincide con el eje Y, la ecuación de la elipse acá cambiaría. Es decir, en lo único que cambiaría es que Y tendría como denominador su valor máximo. En este caso hablamos de dos valores que están como denominados, 9 y 4. Pero como 9 es mayor que 4, decimos, y que está debajo de X, la ecuación de la elipse corresponde a una ecuación el cual tiene un gráfico y que tiene como eje mayor el eje X. Si intercambio los valores de 9 y 4 de lugares, ya la variable Y va a corresponder a tener su valor mayor, y ahí está, gráficamente cambiaría y diríamos que este gráfico tendría al eje Y como eje mayor. Ahora bien, si suponemos cualquier punto del plano como centro, allí estamos hablando de ecuaciones que tenían, ecuaciones de elipse que tenían como centro el centro 0, 0, es decir, el centro de coordenada. Pero si consideramos cualquier otro punto, es decir, por ejemplo, en este caso hablamos de un punto 1, 4, la ecuación de la elipse cambia. Y la ecuación de la elipse, o por lo menos la ecuación canónica, estaría dada por esta ecuación que estamos marcando acá. Ahí la marqué con esa flechita. Ya estamos hablando de una ecuación de la elipse con centro 1 y con centro 4. Acá pasa exactamente lo mismo que en la circunferencia, le cambiamos los signos, y que el valor, en este caso 9, que es el valor mayor que 4, corresponde al denominador X. Significa que tiene eje mayor, ya no coincidente con el eje X, sino paralelo al eje X, y en este caso corresponde a la raíz cuadrada de este valor, en este caso igual a 3, y el eje menor corresponde a la raíz cuadrada de este valor, en este caso raíz cuadrada de 4, que eso es igual a 2. La ecuación general de la cónica, en este caso de la elipse, está dada de la expresión como la hemos marcado en las diapositivas anteriores, pero ¿en qué se diferencia? Justamente en donde A, B y C, en donde A y B no son nulos. Hay que tener en cuenta de que esa es la ecuación general de una cónica, y a partir de allí vamos a obtener cuál es la ecuación de una elipse, cuál es la ecuación de una circunferencia, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos
el siguiente ejemplo. Reducir la siguiente ecuación canónica de la elipse. Allí salió pegado ecuación, ecuación. Bueno, reducir la ecuación canónica de la elipse, como la tenemos marcada allí en la pantalla, a la ecuación canónica. Vamos a hacer un trabajo muy parecido a lo que se hizo en la circunferencia. Vamos a asociar y vamos a completar cuadrado. ¿Qué vamos a asociar? Justamente las variables correspondientes a y y las variables correspondientes a x, así como marcamos en la pantalla. Pero asociamos de tal manera que sacamos un factor común. Van a observar acá 4y cuadrado con menos 24y. Puedo sacar como factor común 4 y dejar esta expresión de la forma en la que estamos marcando acá. De la misma manera lo hacemos con 9x cuadrados y con menos 72x. Sacamos como factor común 9 y dejamos de esta manera. Y al 44 positivo lo pasamos hacia el segundo miembro como menos 144. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con estos paréntesis que tenemos allí? Vamos a completar cuadrado. Es decir, vamos a aplicar esta expresión menos b sobre 2 por a. Por lo tanto, a menos 6 le vamos a aplicar esta formulita. Menos 6 sobre 2 por a. En este caso, nuestro a es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría 6 sobre 2 por 1. 6 sobre 2, eso es igual a 3 elevado al cuadrado. Eso es igual a 9. Y ese 9, recuerden que lo sumamos y lo restamos como marcamos allí en la diapositiva. Sumamos y restamos, pero allí dentro del paréntesis. Acá lo que quiero marcar es que 4 sigue estando fuera y lo que tenemos dentro de ese paréntesis lo tenemos allí. Y cuadrado menos 6y más 9 menos 9. De la misma manera trabajamos con respecto a x. A 8 lo dividimos en 2 por a, sería 8, 2 por 1, eso es 4, lo elevamos al cuadrado y eso es 16. Y ese 16 lo sumamos y lo restamos. Y obtenemos la expresión que tenemos allí dentro de ese paréntesis. El siguiente paso sería el de extraer el 9 negativo de ese paréntesis y el 16 negativo de este paréntesis, de manera que podamos obtener los cuadrados perfectos para luego poder factorear. Lo que quiero marcar es que para poder extraerlo, no lo puedo extraer como lo hicimos en la diapositiva anterior, puesto que hemos sacado un factor común. En este caso aparecen un 4 y un 9 que hemos sacado como factor común. Para extraerlo, debo multiplicarlo, como hemos marcado acá. Menos 9 lo multiplicamos por 4 y hemos obtenido menos 36. Ese es el menos 36 que aparece fuera de ese paréntesis. De la misma manera, menos 16 por 9 no es otra cosa que menos 144. Vamos a aprovechar, ya que tengo menos 144 en un miembro y menos 144 en otro miembro, lo voy a aprovechar y voy a cancelarlos. Ya me queda una expresión mucho más sencilla y al menos 36 ya lo puedo pasar al segundo miembro y me quedaría una expresión de este tipo. Y ya va tomando un poquito más de forma. El siguiente paso entonces sería el de aplicar cuadrados perfectos, puesto que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Tiene tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Y me quedaría una expresión de este tipo. 4 por y menos 3 elevado al cuadrado más 9 por x más 4 elevado al cuadrado igual a 36. Sin embargo, todavía no tiene la forma de ecuación canónica de la elipse. Lo que debería hacer ahora es que para tener la ecuación canónica de la elipse necesito que este 36 sea igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer es dividir miembro a miembro por 36. Cuando divido miembro a miembro por 36, bueno, el segundo miembro es igual a 1. Y ya me quedaría 4 sobre 36, que eso es directamente un noveno, que lo tenemos marcado acá. 9 sobre 36, que es un cuarto, que lo tenemos marcado allí. Y ahora sí hemos obtenido la ecuación canónica de la elipse con un centro. En este caso con el centro, como lo voy a marcar acá, con centro en 4, 3. Recuerden que le cambiamos los signos. Y ahora, ¿cuál sería la longitud del eje mayor y del eje menor?
en realidad del semieje, porque si hablamos de semieje estamos hablando de A. Si hablamos del eje completo hablamos de 2 veces A. ¿Sí? Si hablamos del eje menor, hablamos de B y del semieje menor. Y del eje menor hablamos de 2 veces B. Bueno, como le decía, las longitudes del eje semieje mayor y semieje menor están dados por A igual a 3 y por B igual a 2. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos justamente de acá. Van a observar que 9 es el valor, es mayor que 4. Quiere decir que 9 corresponde al eje mayor. Por lo tanto, la longitud del semieje mayor sería la raíz cuadrada de 9, que es 3 como lo marcamos allá. Y 4 corresponde a la longitud del eje mayor, por lo tanto la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, que corresponde a la longitud del semieje menor. Ahora bien, si quisiera determinar los focos, ¿sí? Estoy determinando los elementos de esa elipse. ¿Cómo hago para determinar los focos? Recuerden que teníamos una expresión que era la expresión fundamental de la elipse, que deducía a través del teorema de Pitágoras, que no es otra cosa que voy a marcar aquí. C igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Perdón, es menos, acá me salió pegado, es menos, y por favor ustedes lo corrigen, es menos a cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué es a cuadrado? A cuadrado es el denominador del eje mayor, en este caso 9. Y b cuadrado es, ¿quién? 2 elevado al cuadrado, que eso es 4. Y c es igual a la raíz cuadrada de a menos b cuadrado, que ahí pusimos más, eso quedó pegado, perdón. Y eso me queda igual a la raíz cuadrada de 5. Quiere decir que c es igual a la raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, ¿qué representa la raíz cuadrada de 5? La raíz cuadrada de 5 representa, que lo vamos a expresar así, no vamos a calcular el decimal. La raíz cuadrada de 5 representa la distancia que hay desde el centro de coordenada, en este caso desde 4, 3, hacia un foco. ¿Sí? Bueno, ahora, el siguiente paso es determinar cuál es la coordenada del foco. Como en este caso el eje mayor coincide con un eje paralelo al eje Y, quiere decir que el que sufre el cambio es justamente la segunda componente. Es decir, las coordenadas del foco estarían dadas por la siguiente expresión: h, k menos c. Es decir, es el centro, pero le restamos solamente c a la segunda componente, en este caso k. Por lo tanto, me quedaría, ya sabemos que h está dado por 4, ¿sí? Que es la coordenada del foco, perdón, del centro, y k es la otra coordenada del centro, que es 3. Y c, que es raíz cuadrada de 5. Entonces, lo único que tendría que hacer allí es reemplazar. Por lo tanto, la coordenada del primer foco, o del foco f', como nosotros lo hemos llamado, es 4.3 menos raíz cuadrada de 5. Si lo expresamos de esta forma, no desarrollamos los decimales. Y las coordenadas del otro foco estará dada por la misma expresión. Ha salido también. Le voy a colocar más, y ustedes sepan disculpar, esto es más. Entonces la misma expresión que la de arriba, pero con signo positivo, que no me quedaría otra cosa que 4.3 más raíz cuadrada de 5. Y esas son las coordenadas del foco de la elipse. Bien. Vamos a ver ahora la tangente y la ecuación normal de la elipse en un punto. Bueno, la ecuación de la recta tangente está dada por esta formulita, que en realidad eso deriva del concepto de derivadas, que nosotros todavía no entramos en análisis matemático con derivadas, pero en cierta forma esas serían las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal. Recién le habíamos marcado las posiciones relativas de una recta con respecto a una circunferencia, el cual hablábamos de una recta tangente. También hay rectas tangentes a una elipse
recta secante y recta exterior. La recta normal básicamente es una recta perpendicular o a la recta tangente y es justamente perpendicular en ese punto, en el punto tangencial. Como lo marcamos allí en mi gráfico. Van a observar, a ver, la recta normal, que estamos remarcando allí, es totalmente perpendicular a la recta tangente, justamente en ese punto. En este punto que está marcado con verde. Esas son dos rectas importantes para tener en cuenta, o por lo menos para conocerla con respecto a una hipérbola. Esta es una hipérbola con eje mayor coincidente con el eje Y y que de centro de coordenadas 0, 0. Y esos serían básicamente todos los elementos correspondientes a una elipse. Vamos a definir la otra cónica conocida como la hipérbola. Una hipérbola es una cónica también no degenerada que se obtiene cuando el plano es paralelo al eje Y y que no pasa por el vértice. Expresión de este tipo. Allí la hemos marcado mejor que en las diapositivas anteriores. Las intersecciones están marcadas con verde. Se genera justamente una curva muy especial, como una curva con dos hojas. Esas dos hojas corresponden a una hipérbola. Los elementos, los elementos de la hipérbola. La hipérbola se puede definir como el lugar geométrico de los puntos de un plano, puntos arbitrarios de un punto plano, del plano, un punto arbitrario P, cuya distancias, el cual la vamos a denominar en términos del valor absoluto, a dos puntos fijos. Esos dos puntos fijos también se llaman foco, se mantiene constante. Es decir, es una definición muy parecida a la elipse, con la diferencia de que acá estamos hablando de diferencia, no de suma. Gráficamente decimos entonces de que tenemos allí una hipérbola que tiene su eje mayor o también conocido como eje real, coincidente con el eje X, también se conoce como eje focal. Y el eje Y como eje imaginario o eje no focal. Allí vamos a obtener ciertos tipos de elementos. Por ejemplo, el eje focal, que en este caso coincide con el eje X, el eje secundario o eje imaginario, que coincide con el eje Y, como lo habíamos nombrado hace un rato, y el centro, en este caso, el centro no es un punto simétrico con respecto a los vértices de esa hipérbola, y allí estamos marcando cuatro vértices. Van a observar que los vértices que estamos marcando allí son A' y A. A' y A son vértices reales. Decimos que son vértices reales porque pertenecen al eje focal. Y B y B' son vértices imaginarios. Y les llamamos así imaginarios porque pertenecen al eje imaginario o eje secundario. A partir de allí aparecen dos radiovectores, así de forma análoga como hicimos con la elipse, esos dos radiovectores, el cual forma un triángulo. Y bueno, el eje mayor, en este caso el eje mayor está dado por la distancia que hay entre los vértices de los vértices reales. Y un eje menor, el cual está dado por la distancia que hay entre los vértices imaginarios. ¿Sí? Ahí tenemos la descripción completa de todos los elementos de una hipérbola. Nos queda algo más, las asíntotas. Marcar acá. Van a observar de que cuando marcamos, yo voy a marcarlo acá, acá tenemos B', el primer vértice imaginario, y B, el segundo vértice imaginario, y luego tenemos A, el vértice real, y A', el otro vértice real.
Allí determinamos cuatro puntos que están colocados sobre el eje X y sobre el eje Y correspondientemente. Si unimos esos cuatro puntos, así como esa línea de trazo que tenemos marcada allí, vamos a formar una especie de caja o cuadrado. Cuando esto es un cuadrado, se habla de una hipérbola equilátera. Si esto es un rectángulo, estamos hablando allí de una hipérbola, por supuesto que no es equilátera. Y si marcamos en realidad las diagonales a ese rectángulo o a ese cuadrado, según sea el caso, vamos a determinar dos rectas. Por ejemplo, voy a marcar la primera diagonal. Es una asíntota. Y esa asíntota dan una guía de cómo es la descripción de la trayectoria gráfica de esa hipérbola. Una primera asíntota que está dada por la siguiente ecuación, I igual a B sobre A. B sobre A por X. En donde B corresponde al semieje menor y A corresponde al semieje mayor. Marcamos la segunda asíntota y básicamente es la misma ecuación con la diferencia de que se ha cambiado el valor de la pendiente, por lo tanto son dos rectas perpendiculares. La ecuación de la elipse determina dos rectas perpendiculares como la que estamos marcando aquí. Y formamos un triángulo rectángulo como el que marcamos allí, el cual tiene una relación que está relacionado con los valores que representan al foco, en este caso C. ¿Sí? Vamos con la excentricidad. ¿Qué característica tiene la excentricidad? Bueno, la excentricidad se define de la misma forma para todas las cónicas, en este caso C sobre A, pero con la diferencia. La característica ahora es que la excentricidad es un valor mayor que 1. Eso significa que en función de la relación que pusimos en la diapositiva anterior, C es mayor que A. Otra de las características muy importantes es que en la medida de que E se hace muy grande, las ramas de la hipérbola se abren cada vez más. Y en la medida de que E se aproxima a 1, las ramas se cierran sobre el eje, en este caso sobre el eje X. Gráficamente significa lo que vamos a marcar acá. Van a observar que ahí, marcando la hipérbola con rojo, tenemos una excentricidad de 1.1. Eso significa de que estamos cerca de 1, por lo tanto se cierran sobre el eje X como estamos marcando allí. En cambio, la hipérbola verde, ya la excentricidad es 2, ya está un poco más lejano de 1, por lo tanto se va abriendo sus ramas. Y por supuesto, la hipérbola negra, o la que hemos marcado con color negro, tiene una excentricidad 3, aún más lejano de 1, se va alejando sus ramas con respecto al eje X. Quiere decir entonces que las sucesivas hipérbolas en las que A es igual a 5, los focos, al crecer justamente la excentricidad, se va alejando del centro. Vamos a la ecuación de la hipérbola. Me interesa justamente esta ecuación de la hipérbola. Esta ecuación canónica de la hipérbola con centro en el origen. La diferencia que hay con respecto a la ecuación canónica de la elipse es que la hipérbola está en términos o en función de un signo menos, debido a que se define a través de la diferencia a dos puntos picos. ¿Sí? Y es la que estamos marcando aquí. Bueno, ese signo menos me va a dar unas pautas muy importantes. Que si el signo menos está afectando a la variable y, significa entonces de que el eje real está sobre el eje X o es paralelo a un eje X. Y que si el signo menos está afectando al eje X, significa de que el eje real o el eje focal está sobre el eje Y o es paralelo al eje Y. ¿Qué quiero decir con que es paralelo al eje Y o que está sobre el eje Y? Que se abre justamente sobre el eje Y. En este caso van a observar de que el signo menos está afectando al eje Y. Por lo tanto, significa de que la hipérbola se va a abrir
sobre el eje X, o el eje focal o el eje que contiene sus focos está sobre el eje X o es paralelo al eje X, como lo marcamos acá. Las ecuaciones de la asíntota, fíjense, tenemos I igual a B sobre AX y menos B sobre AX, que son las ecuaciones de la asíntota correspondiente para una hipérbola que tiene su eje focal o eje mayor coincidente con el eje X. Vamos a hacer un ejemplo y de paso encontramos los elementos. Encuentre la ecuación canónica de la hipérbola y proporcione sus elementos. Bueno, allí tenemos una hipérbola. En realidad tenemos una ecuación y esa ecuación vamos a determinar o vamos a encontrar también sus elementos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a asociar los términos cuadráticos, por ejemplo, los términos 72i. Por un lado, lo asociamos. De la misma manera, realizamos el trabajo con menos 4x cuadrado con 16x. Así, observando a priori la ecuación general de esa cónica, van a observar que el término cuadrático de y es positivo y el término cuadrático de x negativo. Significa que ya estamos en presencia de una diferencia, como lo define esa hipérbola. Bueno, sacando factor común, en este caso 12 para la variable y 4 para la variable, menos 4 para la variable x, vamos a obtener la expresión que tenemos allí. Y bueno, allí vamos a aplicar esto de aplicar completar cuadrado, en donde tomamos el término lineal en cada uno de estos casos, lo dividíamos en 2, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por el coeficiente cuadrático, en este caso 1, lo elevamos al cuadrado y eso sumamos y restamos la expresión, y para poder sacarlo fuera de paréntesis teníamos que multiplicarlo en este caso por menos 4 y en el segundo caso por 12, el cual ya está realizado todas esas operaciones, incluso pasado hacia el segundo miembro. Ya hemos determinado los trinomios cuadrados perfectos en cada uno de ellos, factoriando, hemos obtenido la expresión de este tipo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Necesito que este 48 se convierta en 1, entonces vamos a dividir por 48 en ambos miembros y ya vamos a obtener la ecuación canónica de la hipérbola con centro en el menos 3, 2. ¿Sí? Y lo vamos a marcar acá. Perdón, ese es. De marcar el centro, vamos a determinar el semieje mayor y el semieje menor o semieje imaginario. En este caso, el semieje focal estaría dado por el denominador de la variable que es positiva, ¿sí? Por 4, pero estaría dado por la raíz cuadrada de 4. ¿Por qué por la raíz cuadrada? Tengamos en cuenta que la ecuación canónica de la hipérbola se define como la variable afectada a la diferencia correspondiente a su centro elevado al cuadrado sobre el valor, en este caso, de su semieje elevado al cuadrado. Por lo tanto, el semieje focal estaría dado por la raíz cuadrada de 4, que eso es 2. Y el semieje imaginario estaría dado por la raíz cuadrada de 12, que bueno, operando algebraicamente, eso es 2 raíz cuadrada de 3. No vamos a trabajar con decimales. Y ya teniendo el valor de A y B, podemos calcular C. Reemplazando, obtenemos que es la raíz cuadrada de 4 más 12, y eso es igual a 16, la raíz cuadrada de 16, eso es 4. Las coordenadas del centro, les decía recién de que son las componentes que tenemos acá, pero cambia de signo. Es decir, menos 3, 2 para X, menos 3 para Y. ¿Sí? Ya tenemos la coordenada del centro. Y me faltarían los focos. Bueno, van a observar que el eje focal está sobre ¿quién? Sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque es justamente la variable positiva, por lo tanto, el que va a sufrir el cambio es la componente K, es decir, la segunda componente, es decir, que acá le vamos a sumar este valor C. Vamos a sumarle y vamos a restarle. ¿Cómo marcamos acá en el dispositivo? HK igual a C menos, K menos C. Entonces H ya sabemos que es 2.
y K ya sabemos que es menos 3. Por lo tanto, le tendría que restar C, que C es igual a 4, y esto me quedaría 2 en la primera componente y menos 4 menos 3, eso es menos 7 en la segunda componente. El otro foco estaría dado por la misma expresión, pero le cambiamos el signo. Vamos a ver que acá hemos cambiado el signo. Por lo tanto, tendríamos 2 menos 3 y ahora sería más 4. Por lo tanto, las otras coordenadas del foco son los puntos 2, 1. Quiere decir entonces que ya hemos obtenido los focos. Y por último me queda la ecuación de las asíntotas. Bueno, la ecuación de la asíntota estaría dada por A sobre B por X menos H, porque esta está desplazada. Tengamos en cuenta que esta es una elipse que no tiene centro en el origen, sino tiene centro en HK. Y bueno, lo único que tendría que hacer es reemplazar quién es A, quién es B. En este caso lo hemos calculado, A es igual a 2 y es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Y H no es otra cosa que el número 2. Por lo tanto, reemplazando convenientemente, vamos a obtener una expresión de este tipo. Van a observar que hemos colocado más y menos. Más y menos porque estamos hablando de las dos asíntotas. Recuerden que la hipérbola tiene dos asíntotas. Podemos simplificar estos dos y ya hemos obtenido la ecuación de la asíntota, que en este caso sería I igual a más 1 sobre raíz cuadrada de 3 por X menos 2, y la otra ecuación de la asíntota menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 por X menos 2. Y eso representa las asíntotas de esa hipérbola. Bien, vamos a ver una hipérbola. Bueno, en un principio la tangente y la normal se definen de la misma manera que para la elipse. Y lo que quería marcarle es justamente que tanto la elipse como la hipérbola y como la circunferencia tienen una recta tangente y una recta normal. En este caso, la recta tangente, la que estamos marcando acá, tiene un punto en común con la hipérbola, en este caso un punto P arbitrario, y la recta normal, la que estamos marcando en este punto, las cuales esta recta tangente y normal son perpendiculares justamente en ese punto. Y estos son los elementos de la hipérbola. Vamos a la otra cónica, vamos a definirla, que es la parábola. Bueno, la parábola la podemos definir también como una cónica, ¿no? No degenerada, que se obtiene cuando el plano secante es oblicuo al eje del cono y es paralelo a una generatriz y que no pasa por el vértice, así como lo marcamos en, en la diapositiva, la hemos marcado allí con verde, obtenemos una parábola. Ustedes ya conocen cuál es gráficamente una parábola, se dio en análisis matemático, en la descripción de las funciones. Nada más que hay parábolas que depende hacia dónde se abren si corresponden al concepto de función o no. Igualmente acá no nos interesa mucho el concepto de función, nos interesa más que nada estudiar sus propiedades y sus elementos en virtud de sus gráficos. Bueno, para obtener una ecuación sencilla de la parábola, se puede citar un foco, es decir, un punto fijo sobre el eje, en este caso de ordenadas, que es simétrico con respecto al origen. Acá vamos a hablar de una parábola centrada en el origen, y que consideramos a una expresión D como directriz, que se sitúa, en este caso, paralelo al eje de abscisas, y la distancia que hay desde el foco desde ese punto fijo hacia la directriz es lo que se llama como parámetro, y podemos tomar, por ejemplo, la expresión de este tipo, que el foco tendría las coordenadas 0.p sobre 2 y que la directriz tenía la ecuación I igual a menos p sobre 2. Ya vamos a determinar bien qué es lo que es p y qué es lo que representa este foco. Bueno, el foco más que nada estaría dado por este punto que lo estamos marcando acá, que es un punto simétrico con el punto de intersección que tiene la directriz con el eje de simetría, en este caso con el eje Y. Es decir, la distancia que hay desde A hacia el origen es exactamente la misma que hay desde el foco hacia el vértice
de esa parábola. Y allí vamos a encontrar la ecuación canónica de la parábola con eje simétrico o eje de simetría igual a y. Es decir, cuando el eje de simetría corresponde o coincide con el eje y, lo que vamos a obtener son dos parábolas. Podemos obtener una parábola que se abre hacia arriba o que se abre hacia abajo. Y eso va a depender justamente del signo de P. Si P es positivo, estamos hablando de una parábola que se abre hacia arriba y que tiene como eje de simetría el eje Y. Si P es negativo, tenemos una parábola que se abre hacia abajo y que tiene como eje de simetría el eje Y, pero porque P es negativo. Ahora bien, veamos los elementos de la parábola y lo vamos a centrar en un centro totalmente arbitrario, en este caso con un centro en HK. Lo que tiene diferente de una parábola con respecto a la elipse, a una circunferencia y a una hipérbola, es que ya estamos manejando un solo coeficiente cuadrático y que además el centro coincide con su vértice. Bueno, la parábola la vamos a definir como el lugar geométrico de los puntos del plano, en este caso un punto arbitrario P, que equidistan a un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Por eso esto de decir equidistan, estamos hablando de que la distancia justamente del foco hacia el vértice es la misma que la del vértice hacia la distancia mínima que hay desde el vértice hacia la directriz. Bueno, vamos a considerar el foco como uno de los elementos de la parábola, la directriz que estamos marcando allí en la pantalla, el parámetro es justamente la distancia que hay desde el foco hacia la directriz. ¿Sí? Eso hablamos con parámetro. Y el parámetro es lo que llamamos P. Una cuerda focal, ¿sí? Una cuerda es una recta que intersecta a la parábola en dos puntos, pero que pasa justamente por el foco. Por eso hablamos de cuerda focal. Un radio vector, que es justamente la cuerda, podría ser un radio vector. En este caso se tomó un radio vector distinto que no coincide justamente con el. Y el vértice que estamos marcando allí. Bien, ahora la excentricidad. La excentricidad de la parábola es una constante. En este caso es 1. Cada vez que calculamos la excentricidad de una. En realidad no se calcula la excentricidad de una parábola. Directamente se la define y se explica por qué la excentricidad es igual a 1. La excentricidad es igual a 1 porque justamente el, cualquier punto de la parábola, la distancia que hay de cualquier punto de la parábola hacia el foco es la misma distancia que hay desde ese punto hacia la directriz. Por lo tanto, la excentricidad se define a través de ese cociente de esas distancias y como son iguales, eso es igual a 1, entonces hablamos de que la parábola tiene una excentricidad igual a 1. Bueno, vamos justamente a la ecuación de la parábola. Esta, vamos a hablar de una ecuación de la parábola, pero ya con eje coincidente al eje y que las ramas se pueden abrir hacia abajo. Y es un poquito de lo que le hablaba justamente recién. Recién hablábamos de que el eje de simetría era el eje y que cuando el eje de simetría era el eje dependía del valor de P. Si P era positivo, se abría sobre hacia arriba y que tenía como eje de simetría el eje. Acá en este caso, la voy a marcar. En este caso hablamos de menos 2pi, es decir, que P es negativo. Significa entonces de que la parábola se abre hacia abajo. Está como eje de simetría el eje pero se abre hacia abajo. Y ahora podría pensar, ¿se puede abrir hacia la derecha? ¿Se puede abrir hacia la izquierda? Sí, pero la ecuación difiere un poquito con la anterior. Fíjense ahora que el cuadrático ya no es x, que el cuadrático es y, y que ya mi eje de simetría es el eje x, y va a depender de P. En este caso P es positivo. Si P es positivo, se abre hacia la derecha. Si P es negativo, se abre hacia la izquierda y tiene como eje de simetría, en este caso, el eje x. Vamos al otro ejemplo.
Ahora vamos a tener la misma ecuación que la anterior, pero tenemos marcado con negativo, así como tenemos allí. Por lo tanto, ahora se abre hacia la izquierda. Quiere decir entonces que tenemos cuatro formas de que la parábola se pueda abrir. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia arriba o hacia abajo significa que la variable cuadrática es justamente x. Si se abre hacia la derecha o hacia la izquierda, la variable cuadrática es justamente y. Bien, vamos a ver ahora lo que son la tangente y la normal a una parábola. ¿Sí? Básicamente lo que me interesa es que tengamos en cuenta algo, que hay una propiedad de la tangente y la normal. Son justamente las bisectrices de los ángulos que forman el radio vector de un punto P y una recta paralela al eje que pasa por ese punto P. Y hay una propiedad del foco, que todo rayo, es decir, toda recta que sale del foco se refleja en la parábola con la dirección paralela al eje X, y que todo rayo que llega paralelo al eje de la parábola se refleja sobre el eje de. Y bueno, por supuesto que la tangente y la normal determinan un ángulo recto en cualquier punto arbitrario de la parábola. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos que realizar esto de escribir la ecuación canónica de la parábola y proporcionar los siguientes elementos. Aquí tenemos la ecuación general de una parábola y bueno, tenemos que realizar exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que ahora tenemos tan solo un cuadrático, que es el cuadrático de y. Es decir, que vamos a asociar convenientemente, como lo tenemos marcado acá en la pantalla, y cuadrado con menos 6 y bueno, pues completamos cuadrado, menos 6 lo dividimos en 2 por 1 y lo elevamos al cuadrado y sumamos ese valor. En este caso vendría a ser 9 menos. Ahora podemos asociar en el siguiente paso esta expresión, es decir, con el positivo, por lo tanto me quedaría una expresión de este tipo, y cuadrado menos 6i más 9, a menos 9 le podemos sumar 25, eso es 16, lo llevamos al segundo miembro, y observamos que tenemos la siguiente expresión. Acá vamos a corregir algo, tenemos menos 8x, acá sería 8x positivo, positivo. Y en el primer miembro tenemos un trinomio cuadrado perfecto, lo podemos factorear. Es decir, que esto quedaría como i menos 3 al cuadrado, y acá podríamos sacar como factor común 8. Por lo tanto, esto me quedaría de 8 positivo. Al sacarlo a 8 positivo, acá me queda x menos 2. Recordamos, esto es x menos 2. Y ya tenemos la ecuación canónica de la parábola. Esta ecuación canónica de la parábola tiene su coeficiente cuadrático y, por lo tanto, significa que su eje de simetría es quién? Es justamente x. Y si su eje de simetría es x, quiere decir que se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Perdón, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, vamos a calcular, vamos a determinar quién es el centro. En este caso, el centro vendría a ser 2 positivo, porque acá esto es negativo, acá vendría a ser 2 positivo. Vamos a ver que venimos tratando el error de recién. Y 3 positivo. Por lo tanto, ya tenemos el vértice de esa parábola y vamos a determinar cuál es la longitud del lado recto. La longitud del lado recto justamente lo podemos calcular multiplicando o sacando el valor absoluto de 4a. Para eso vamos a calcular cuánto es a. Y a vendría a ser en este caso 4 por a igual a menos 8, vendría a ser esta expresión que tenemos acá, 4a. Como esto es positivo, acá vendría a ser 4 igual a 8. Igual no va a variar mucho. Si despejamos a, vamos a obtener que a es igual a menos 2
En realidad A es igual a 2 positivo, pero como es valor absoluto, la longitud del lado recto no va a variar independientemente de los signos del valor de A. Por lo tanto, la longitud del lado recto es igual a 8. Muchas veces en mucha bibliografía aparece como lactus rectum, que significa lado recto en, en latín, y la longitud del lado recto es 8. Bien, ya tenemos la longitud del lado recto. Lo que me queda por último es determinar el foco de la parábola, y el foco de la parábola estaría dado justamente por h más a k. H ya sabemos que es 2 positivo, entonces acá cambiaría, sería 2 positivo. A, el valor de A, sabemos que es 2 positivo, entonces acá va a cambiar 2 más 2, eso me daría 4, y K que es 3. Quiere decir que el valor del foco estaría dado por 4 positivo y 3 positivo, que es el foco de la parábola. Y allí hemos encontrado la ecuación canónica de la parábola y hemos nombrado sus elementos. La parábola no tiene muchos elementos. Bien, vamos a la clasificación de las cónicas. La gráfica de cualquier cónica no degenerada de ecuación como la que estamos marcando allí, ax cuadrado, bxy, ci cuadrado, dx e y más f igual a 0, puede determinar tres tipos de cónicas. Una elipse si el discriminante es menor que 0. Una parábola si el discriminante es igual a 0. Y una hipérbola si el discriminante es mayor que 0. Además, b tiene que ser igual a 0, es decir, siempre y cuando estos, esto que voy a marcar acá, siempre y cuando esto sea igual a 0, no debe haber ningún término cruzado porque no hablamos de rotación de parábola, acá hablamos solamente de traslación. Veamos un ejemplo. Clasifique las siguientes expresiones. Bueno, acá tenemos la expresión general de una ecuación de segundo grado. Vamos a tener en cuenta cuando los discriminantes son igual a 0, menor que 0 y mayor que 0. De manera de repaso, recuerden, menor que 0, elipse, igual a 0, parábola, mayor que 0, hipérbola. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación y tenemos que determinar o clasificar esa expresión. Es decir, si gráficamente representa una hipérbola, una elipse o una parábola. Entonces lo que tengo que desarrollar en principio es el discriminante. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Primero que nada voy a identificar quién es A, quién es B y quién es C. A, de acuerdo a la forma general, es el coeficiente cuadrático. En este caso, A es igual a 2. B es el coeficiente cruzado. En este caso, 7. Y C es el coeficiente cuadrático correspondiente a I, que en este caso es 3. Por lo tanto, son estos valores. A, B y C. Y ahora lo único que tendría que calcular es quién. El discriminante en función de las expresiones que puse hacia la derecha en la diapositiva, que si lo calculamos, vamos a observar que, bueno, ahí tendríamos b cuadrado menos 4a por c, acá no salió el 4, yo le voy a agregar ahí 4a por c, eso me daría, bueno, b reemplazando por 7, a reemplazando por 2 y c reemplazando por 3, si resolvemos eso es igual a 25. Y 25 es mayor que 0. Y recordemos que cuando hablábamos de que la expresión, el discriminante, me daba mayor que 0, estábamos hablando de quién? De una hipérbola. Entonces, como el resultado es positivo, nos indica que la gráfica corresponde a una hipérbola. Bueno, por último, otra clasificación de las cónicas está basada en términos de su excentricidad. Si la excentricidad es menor que 1, estamos hablando de una elipse. Si la excentricidad es igual a 1, estamos hablando de una parábola. Y si la excentricidad es mayor que 1, estamos hablando de una hipérbola. Y bueno, con eso damos por finalizado la descripción